Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre voces y letras en su segunda temporada. Estamos en una segunda etapa y estoy feliz de poderles traer cada 8 días un invitado muy especial que viene a mostrarnos todo su talento, sus habilidades y todo aquello, sus historias, todo aquello que nos pueda inspirar. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que cada vez que subamos un episodio, pues seas el primero en enterarte. Nuestro invitado de hoy es un chico con un talento, con unas habilidades increíbles como escritor, pero también con una historia de inspiración, de superación, que ha vivido infinidad de situaciones que lo han llevado a cambiar su estilo de vida, a cambiar de país, casi que de continente realmente, y que, bueno, eso le ha enseñado muchísimas cosas que puede aplicar en su vida en la actualidad. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Luques Escobar. Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos este espacio, por permitirnos entrar en tu casa, conocerte y pues tener la oportunidad de que toda nuestra audiencia pueda tener contacto contigo y conocer tu vida. Miguel Ángel, gracias de verdad nuevamente y cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Buenas tardes para nosotros, buenos días para ustedes allá en Colombia. Gracias por la invitación y bueno, aquí esperando que las preguntas, las dudas y tengamos una charla amena ambos aquí en este podcast. Gracias por la invitación. Bueno, esto más que una entrevista, Miguel Ángel, es una charla informal entre amigos, escritores, que nuestra audiencia pues pueda conectar con tu historia y además que también puedas presentarles tus trabajos, tus escritos, que pues que puedan tener como ese contacto contigo. Miguel Ángel, cuéntanos cuál es tu nacionalidad. Bueno, yo soy nativo de Venezuela, nací en Venezuela, en Punto Fijo, al norte del país. Viví hasta los 10 años en Venezuela. A los 10 años fui a emigrar a Aruba. Mi madre se casó en ese entonces con un ciudadano neerlandés y me fui a vivir en Aruba en ese entonces. Y después, ahorita, en estos momentos, estoy radicado en Holanda hace más de 21 años. ¿Y hace cuánto vives allá? ¿Hace cuánto estás viviendo en Holanda? Este año cumplí 21 años viviendo aquí en Holanda. Me vine a los 19 años, entonces, por cuestiones de estudio. Y bueno, aquí estoy desde entonces. Bueno, y cuéntanos un poco sobre tu vida, sobre tu niñez, sobre tu adolescencia, cómo fue ese cambio, porque no era solamente cambiar de país, era cambiar de cultura. Entonces, ¿cómo pudiste como conectar con esta cultura y cómo pudiste desarrollar tu infancia y tu adolescencia allí? Bueno, cuando salgo de Venezuela a los 10 años, sí es que es verdad que la cultura con Aruba no varían mucho, es otro idioma, poco un dialecto, de mezclas de idiomas en holandés, o sea, neerlandés, español, un poquito de palabras en portugués, pero cuando vas a la escuela allí, recibes la educación en neerlandés. Entonces era otro proceso de volver a adaptarse, volver a empezar desde cero la escuela primaria. Y siempre fui el más grande en el salón, ¿no? Por cuestiones de que podía entrar en el sistema. Claro, entonces viviste en Aruba ¿hasta qué edad? Hasta los 19 años. Hasta los 19 años. Y ya luego, entonces te trasladaste hacia Holanda. Sí, yo tenía la intención en primera instancia de estudiar periodismo, porque me gustaba hacer narraciones así de deporte, soy muy fanático del béisbol. Entonces, en ese momento no se daban, digamos, las cuestiones. Me sale una oportunidad de venir a estudiar en Países Bajos y como Holanda, Aruba pertenece a- al reino neerlandés, entonces ahí las personas que quisieran venir a estudiar, pues se le hacía un poco más fácil iniciar una carrera aquí en Países Bajos.
Claro, es una oportunidad que no se puede desaprovechar, ¿no? O sea, no es Sí. tan fácil tener esas oportunidades. Bueno, ¿y qué estudiaste finalmente entonces? ¿Ya que decidiste qué carrera seguir? Llegué aquí, empecé a estudiar periodismo, me decanté por la carrera y a la final me fui por el sistema de turismo eh, y me gradué como, no sé si se dice turismólogo, turistólogo, no sé el término exactamente en castellano, pero esa es, digamos, la carrera profesional que terminé de graduarme. Ya, pero era como, ¿hacías como de guía turístico también? ¿O solamente era el conocimiento como la historia y conocer todos los sitios? ¿O cómo desempeñabas entonces tu actividad ya con estos conocimientos? Bueno, cuando empiezo las prácticas en la escuela, fui varias veces a Barcelona, a Calella, y allí eh, te vas integrando un poco en la cultura. Soy muy curioso en saber un poco de los idiomas y, y la gente pues es un poco de su zona, ¿no? Y te tienes que adaptar, te tienes que, y vas amoldando cómo es la cultura de de esa zona en específico y fue un reto bastante chévere porque ahí desenvolví un poco más los idiomas como el italiano en ese momento, el alemán, el portugués de Portugal, que es un poquito diferente al de Brasil, y así fue un poco el conocimiento digamos, en el turismo. Estaba trabajando como recepcionista en un hotel pequeño y bueno, ahí fue surgieron un poco las cosas de profesionalizarme un poco en este ámbito. Ok, entonces, ¿te gustaba mucho estar como en ese contacto, conociendo lugares, enseñándole también a otras personas acerca de esos lugares que tú podías conocer? Em, ¿Cómo, digamos que esa etapa, cómo ha influido también en tu edad adulta? O sea, ¿cuántos años tienes tú en la actualidad? Y actualmente ahora en marzo cumplí 40 años ¿Mm? y bueno, como te venía diciendo, siempre soy una persona que busca el saber de las cosas, ¿no? De manera positiva. ¿Qué puedo aprender de cada cosa, de cada trayecto que me ha tocado transitar en el camino? Y eh, a veces hay cosas que son un poquito difíciles que se te ponen en el camino, pero yo creo que la mentalidad de querer crecer y querer avanzar positivamente, pues motiva, pero también activa a uno a hacer las cosas de la mejor manera que uno quisiera hacerla. O sea, vas aprendiendo cada día. Es que definitivamente lo que hace que podamos llevar las situaciones en la vida es la actitud. Cuando tú tomas una actitud positiva hacia, digamos, tus retos y tus desafíos, donde tú dices, no, yo puedo superar todo esto, pero tengo que tener una muy buena actitud. Eso es lo que realmente nos ayuda a salir adelante de estos retos y de estos desafíos. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente, en el 2019, cuando empezó un poco lo de la pandemia, estaba trabajando en un hotel y trabajé allí 7 meses. La pandemia para mí en lo personal va a sonar un poquito brusco lo que voy a decir, pero para mí en lo personal me trajo esa oportunidad de ejercer algo que en logística he hecho varias cosas, pero digamos a nivel de sanidad en la logística fue un reto muy importante en ese momento para mí, que actualmente pues he avanzado mucho en en, en una posición de seguir aprendiendo, seguir avanzando y bueno, he aprendido muchas cosas que me ha tocado ver, digamos, de cerca en la logística de muchas cosas en estas instituciones sanitarias aquí en Holanda, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, sí, definitivamente la pandemia nos dio diferentes oportunidades, ¿no? A muchas personas, algunos tuvimos que cambiar de Mm. actividad o amoldarnos a esa nueva vida que tuvimos que llevar pues durante ese tiempo. Bueno, tú hablabas ahora que te gustaba mucho el béisbol.
¿Practicabas ese deporte o qué deporte practicabas o cuál ha sido como tu hobby, algo que te haya gustado desde niño y que lo sigas practicando ahora de adulto? Bueno, mi niñez en Venezuela jugábamos, digamos, improvisadamente, una pelotica de goma, un palo de escoba, charpita que le hice en Venezuela, y así, y a las afueras de un estadio que quedaba cerca donde vivía con mi abuela. Y profesionalmente de forma amateur nunca participé en un evento de béisbol, pero ya estando en Aruba, tuve un tiempo con la escuela, jugando fútbol un tiempo, y bueno, el béisbol en ese sentido nunca lo llegué a practicar ni semiprofesionalmente ni profesionalmente, pero siempre estuve jugando voleibol, fútbol, o sea, era muy activo en ese sentido con los deportes, ¿no? ¿Y en la actualidad sigues practicando algún deporte? No, en la actualidad lo que suelo hacer de vez en cuando es, aquí hay como saunas y uno pues a veces también tienen piscinas en donde te puedes recrear y bueno, ahí más o menos de vez en cuando suelo ir a pasar un día y hacer algo, digamos, deportivamente. Lo que sí suelo hacer cerca de mi casa es caminar después de la comida, dar un paseo con mi hija y bueno, así pues para tener un momento de calidad un poco con la pequeña, ¿no? Claro. ¿Por quiénes se conforma tu familia actualmente? Actualmente nosotros somos, o sea, cuatro, mi pareja, una niña de casi 15 años que va a cumplir ahora el 16 y mi hija pequeña que cumplió 5. Ah, ok. Tu esposa es holandesa? Ella vino a residir aquí también en su juventud y lleva incluso mucho más años que yo aquí. Mm. Y ella también es nativa de Venezuela, casualmente. También es venezolana. ¿Cómo sientes tú que a pesar de que lleven muchísimos años viviendo allá, el que pertenezcan a una cultura tan diferente? O sea, los latinoamericanos somos completamente distintos a los europeos. Somos más alegres, nos gusta más la fiesta, la rumba. O sea, tenemos unas costumbres, digamos, en las familias, somos muy amorosos, nos acogemos muy bien a los amigos, a la familia, y pues hay como la creencia de que los europeos son más calmados, más fríos, no expresan tanto el amor como lo hacemos nosotros, que nosotros somos de abrazos, de besos, de eso. ¿Cómo ha sido poder vivir em, en otra cultura cuando tú traes en tu sangre otro tipo de costumbres? Sí, definitivamente es un reto porque tienes que adaptarte a muchas cosas, como tú bien dices, ¿no? Culturas, diferentes culturas, que es lo que nos caracteriza a nosotros en general, a los latinos, y conocer un poco la cultura europea, porque son tan como son. Y yo lo suelo describir en dos conceptos. Por ejemplo, cuando estamos en verano, hay muchas horas de sol, eh, a las 9, 9:30 todavía el sol está bastante claro el día, ¿no? Y la gente suele ir alegre por la calle y saluda y pasea con el perro y andan en su mundo y ya cuando, por lo menos ya ahora entramos a temporada de invierno, ya a partir de las 5 de la tarde pareciese que fueran las 8 las 9 de la noche y ya la gente camina como un poco así, no me moleste, no me pregunte nada y si acaso un buenas noches, ¿no? Entonces es como que el clima les afecta en su manera, en su comportamiento y Sí, conducta. sí, exacto. Bueno, ¿y cómo ha sido esa adaptación también al clima, ¿no? A pesar de que llevan muchísimos años, pero pues si tú vienes de un clima en Venezuela, luego estás en Aruba, Ujú. o sea, es algo muy tropical, entonces luego llegas allá y cómo fue esa adaptación. Bueno, tengo que decir que los primeros meses, cuando yo llegué en pleno verano acá, y ya a partir de, vamos a decirlo, agosto, septiembre, empieza a cambiar un poco
el ambiente, ¿no? Empieza a ponerse oscuro, lluvias. Y yo recuerdo que cuando iba a la escuela, veía esas caras largas que ya había comentado, ¿no? De la gente, ¿no? Y una cosa que me ayudó mucho en ese momento, yo creo que fue como algo como para detectar un poco la depresión emocional, digamos. Yo recuerdo que había, cerca de la estación, había un lugar donde vendían CDs y yo me compró un Discman y me compró mi CD de un grupo muy conocido en ese entonces de bachata, porque me gustaba mucho la bachata, entonces decía mentalmente, ok, afuera está haciendo un frío, llueve, pero mentalmente aquí tengo el trópico en mi mente y eso tengo que decir que me ayudó bastante, ¿no? Claro. Claro, tienes que, y la música, o sea, la música nos conecta y nos lleva como a diferentes lugares, ¿verdad? Y mientras nos desconectemos de lo externo, del entorno que no nos está haciendo bien, pero nos conectamos con lo que nos gusta, pues eso nos ayuda también como a, primero a adaptarnos más fácil y también como a llevar el día y la rutina y todo pues como de una manera diferente. Bueno, ¿en qué momento comienzas tú a descubrir que lo tuyo es la escritura? Sí, bueno, yo siempre, mi hermana solía decir que yo tenía esa idiosincrasia de cuando a la gente le pasaba algo, que estaba en un ánimo, digamos, triste o que solía decir las palabras correctas o plasmarlo, digamos, en forma breve para que ese mensaje te llegara de forma directa, ¿no? Y ella dice, tú tienes ese don de que tú agarras un momentico, en 5 minutos escribes algo y esa persona como que le llega el mensaje, ¿no? Ujú. Y mi madre me solía decir también que yo te puse Miguel Ángel porque tu nombre es grande, tú tienes muchas cosas que tienes que descubrir por ti mismo, ¿no? Entonces, más o menos así, son esos dones que uno no termina ¿cómo se dice? Descubrirlo en ese momento y uno no le hace mucho caso en ese sentido, ¿no? Ya después surgen cosas en donde vienen cosas a la cabeza y empiezas a escribir un poco, ¿no? Pero no con esa idea de que quizás algún día que saldrá de aquí, ¿no? Sí, es más como una escritura como terapéutica, ¿no? Es como que voy sacando y voy escribiendo, pero nunca voy pensando en que de esto yo voy a hacer un libro más adelante. Es algo como muy natural. ¿En qué momento tú ya empiezas a verlo como que no, yo sí quiero escribir un libro, yo sí quiero mostrar algo que llevo aquí dentro y que quiero que la gente conozca? Sí, bueno, mi madre me solía decir porque ella tenía una idea de comenzar a contar algo, íbamos a anexar algo juntos y empieza a escribir porque hay cosas que tenemos que contar aquí, ¿no? Y más o menos ahí surge la idea y yo no lo tomaba mucho en serio, como lo decía al principio, pero yo creo que en la temporada de las pandemias, pues uno también se busca ver vamos a buscar esos escritos o algo que ya haya escrito algún día, cómo darle formato a esto, ¿no? Y de ahí nace Plegaria de mis bendiciones, de esto que tu mamá te decía, que había mucho que contar. Sí, entonces de ahí surge un poco la idea de escribir. Entonces ya me voy a la narrativa de que ella me cuente a mí mi etapa de niño, para yo darle forma al adolescente y al adulto que ahora soy. Entonces, de ahí surge el libro que acabas de mencionar, Plegarias de mis bendiciones, El Hijo de la Fe y la Esperanza, porque narra una autobiografía de mi persona, de algo que me sucedió, una enfermedad que me dio en mi niñez, meningitis bacteriana. En ese entonces en Venezuela éramos 18 niños que estaban con esa enfermedad y bueno, no había muchas esperanzas para esos casos, ¿no? E incluso que yo llegué a quedar en un estado vegetativo, perdí la visión a los 9 meses y de ahí nace un poco la lucha de mi madre. Mi padre la acompañó hasta cierto trayecto, vamos a decirlo así. Y plegarias, ¿por qué? Plegarias por las plegarias que mi madre me contaba que mucha gente se unía, digamos, en la comunidad de donde éramos, de donde somos
y esas plegarias, las bendiciones de esas personas que se unieron a esos rezos, ¿no? El hijo de la fe y la esperanza, esperanza por mi madre, ¿no? Ujú. Entonces, este libro habla mucho, mucho de tu mamá, o sea, de esa lucha de ella como madre para sacarte adelante en esa situación. No, yo lo narro en la narrativa mía es, al principio, cuando ella me cuenta lo que pasó en mi enfermedad, busco esa información y la narro de una forma en donde, cómo lo viví yo de niño, qué recuerdos me llevo. Claro, hay una parte en donde no te vas a acordar porque era un bebé, entonces vas armando el rompecabezas, que cuando yo tendría 8 años, recuerdo que solía ir, por ejemplo, a una zona de una tía mía por parte de mi papá, en la costa, y pasaba mis vacaciones allí o mis fines de semana, y así plasmo las historias en este libro, ¿no? La narrativa de cómo lo viví yo desde mi perspectiva a que la persona lo lea, pues, y suelo poner en cada capítulo o en cada capítulo un mensaje que acople un poco lo que quiero contar en ese momento, ¿no? Claro, es todo como el proceso también de superación de la enfermedad y de lo que, o sea, y lo que eso significó para ti. Con todo esto que te sucedió y con esto que cuentas en el libro, y pues no vamos a contar lo que dice el libro, porque lo ideal es que nuestra audiencia, nuestros seguidores, pues lo puedan leer directamente. De toda esa historia, ¿qué crees tú, qué sientes tú que de lo que viviste te ha ayudado en tu vida adulta a ser quien eres hoy? Eh, Me ha enseñado mucho porque, como te digo, yo no pensaba seriamente que esto iba a trascender. Como que tienes esa duda siempre, que uno a veces duda de uno mismo y no suele creer mucho en sus capacidades en ese momento, ¿no? Hasta que uno le va dando formato. Y, y bueno, yo suelo decir que aunque la historia que narro aquí no se asemeje a alguien que lo haya padecido pero que deje ese mensaje de que se puede superar muchas cosas, ¿no? O sea, ahí sí sería como el lema nuestro, aquí de este podcast, si Miguel Ángel pudo, yo también puedo. O sea, Exactamente. basándote en esa historia, o sea, ¿crees tú que cualquier persona que se pueda enfrentar a este tipo de enfermedad tiene un alto porcentaje de sobrevivir? Bueno, tendría que decir que hoy en día no sé qué tan avanzado ha llegado la medicina, porque lo que te puedo contar, digamos, como anécdota que me cuenta mi madre, que éramos 18 niños. De esos 18 niños, pues unos estábamos más graves que otros, ¿no? Ujú. Y mi madre muy de rezar, muy de meditar con Dios. No digo que es la típica persona que va los domingos a misa, pero a su manera, pues, y ella me contaba que que éramos 18, entonces había una madre que estaba, decía ya, se desahució por su hijo, incluso a mis padres los desahuciaron, de que mi salud ya no iba a recuperar ya mi vida estaba predestinada a que ese día yo iba a fallecer o uno de esos días, ¿no? Y mi Ujú. madre desistió y le decía a los doctores, primero Dios y después usted, pero mi hijo, usted lo entregó en sus manos y aquí tiene que pasar algo, ¿no? Resulta que de esos 18 fallecen muchos niños, ¿no? Entonces quedamos con el tiempo, quedamos solamente dos adolescentes, vamos a decirlo así. Y se dice que, no sé hasta dónde esta información sea verdad, parece ser que era un primo lejano mío. Entonces, a la edad de 15 años, cuando ya yo resido en Aruba, me solían dar esos dolores de cabeza y yo le digo a mi madre, ¿no? Que en ese tiempo íbamos a Venezuela, yo iba a Venezuela mucho en vacaciones y, y mi madre me manda al oftalmólogo, entonces ahí se me detecta la miopía. Parece ser que a este muchacho también le pasaba lo mismo, sus padres no actuaron quizás de la forma que debieron actuar, no le pusieron. Entonces, eh, mi madre se entera de que estos dos supervivientes, el único que está con vida hoy contando esta historia soy yo, ¿no? Wow.
Wow. Pues la verdad que increíble. Eso sería como que tú eres, mejor dicho, un milagro de vida. Tú estás para cosas muy grandes. Y bueno, y si estás aquí es por algo, o sea, si de todo ese grupo eres el único que ha sobrevivido, bueno, primero la fe de tu mamá, segundo que ella tomaba acción en el momento, o sea, no dejó en ningún momento pasar ninguna situación sin ella entrar a hacerse cargo. Entonces imagínate, o sea, sobrevivir de 18 niños y tú ser el único sobreviviente, eh, créeme que es algo grandioso, o sea, es un milagro realmente. Y bueno, y todo eso lo cuentas entonces en tu libro. Sí, le doy, como te explicaba anteriormente, la narrativa de forma positiva, porque a pesar de que fueron momentos bastante fuertes, bastante duros, que yo después le doy dando forma a ese adolescente, a ese adulto, digo, como tú acabas de decir, y mi madre me solía recalcar a veces, no, tú estás aquí por una misión, y le vas dando como que esa importancia, ¿no? De que en verdad quizás hay algo que, que, que alguien se puede eh, servir de esto, ¿no? Y que tú seas una inspiración para otras personas, ¿no? Claro que sí. Bueno, y aquí vamos a dejar en la descripción del video, vamos a dejar el enlace para que quienes estén interesados en adquirir el libro de Miguel Ángel, pues lo puedan hacer. También les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan entrar en contacto con él. Me contabas también, fuera de micrófonos, que tienes otro libro que está en proceso. Vamos a hablar de este libro. ¿Cómo se llama este libro? Este libro se titula Anécdotas. Anécdotas son esos, yo digo, esas cartas a esa novia secreta del colegio o a alguien que te gustaba y le escribes y, digamos, esos posibles sí que fueron esos no, ¿no? Entonces de ahí surge anécdotas de contar algo como de forma un poco poética, lo traté de hacer como un poema, algunas salen, otras un poco menos, pero la idea era que me acuerdo de de cada esas personas que marcaron algo en mí, que me dejaron como quiero conocer, no solamente porque te conozco como amistad, pero qué podría surgir más allá de eso, ¿no? Entonces, eh, son esas historias cortas en donde esos posibles sí se volvieron esos no y después entiende el porqué de esos no, ¿no? Y aceptar por qué no sucedió así como tú pensabas, ¿no? Entonces le doy esa narrativa un poco así de, bueno, es lo que hay y, y ahí rescato también algo que no puse en plegarias de mis bendiciones, que mi madre me contaba que ella narró un poema, ¿verdad? Yo agarro ese poema que mi madre me escribe de que un día vas a volver a caminar y vas a volver a ver la luz, y yo le respondo ese poema en anécdotas, ¿no? Y otra curiosidad, que también hago referencia a una persona que marcó mucho en mi vida, ¿no? De manera paterna, ¿no? Mi padrastro que falleció en el 99. Entonces, ahí pongo algo como que el tiempo que no se paraliza, pero para mí en el calendario de los 12 que tiene el año, hay tres fechas importantes, que eran el 18 de marzo, mi natalicio, el 5 de julio, el día que él cumplía años, y el 31 de diciembre cuando él fallece, ¿no? Entonces me quedo con eso, bueno, ya no estás, ¿qué me dejaste como enseñanza y aquí qué puedo seguir yo haciendo, ¿no? Y siempre que me recuerdo de todas las cosas que él me inculcó, entonces son esos momentos que uno dice, wow, gracias, ¿no? Claro, súper interesante. O sea, deben ser unas historias muy, muy bonitas también y muy inspiradoras las que tú vas dejando allí en tu libro Anécdotas. Más o menos, ¿para cuándo tienes planeado hacer el lanzamiento de este libro? Bueno, en este momento me informaron que hace 2 semanas atrás que ya está en proceso de maquetación y edición. Ya prácticamente es el clic para que lo podamos poner en la venta, ¿no? Entonces eso es lo que estoy esperando. Yo estimo que a finales de este mes, pero una fecha exacta no te sabría decir porque tengo que
tengo que esperar que la editorial pues me envíe esa información de que ya estamos ya, porque ya le he dado el visto bueno al borrador, ya me mandaron el material, entonces es cuestión de que la editorial me diga, bueno, ya estamos ya, que la podemos poner en el catálogo, ¿no? Claro. Miguel Ángel, hay muchas personas que quieren escribir su libro. Hay muchas personas que quieren hacerlo, que quieren contar su historia o que quieren contar historias de otros que le puedan servir a otras personas, ¿cierto? Como motivación, como inspiración, como parte de su crecimiento y desarrollo personal. ¿Tú qué mensaje les podrías dar a estas personas que quieren escribir un libro pero no se han decidido a hacerlo? Que lo hagan, porque lo importante es como, voy a poner este ejemplo, es como todos creemos en una cierta fe, ¿verdad? Pero yo no creo en una fe que no haya acción. Hay que ver acción, la fe, la motivación, pero la disciplina es mucho más importante porque la disciplina te va a impulsar a hacer algo que uno procrastina mucho, ¿no? De decir, ya lo voy a hacer, tengo la idea en la cabeza, pero y no, es coger a veces como yo también a veces he tenido momentos en donde la mente se pone en blanco, pero después, ok, me empiezo a agarrar un cuaderno y empiezo a escribir y le vas dando forma, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ha funcionado de esa forma, ¿no? Entonces sería como ese consejo de que se atrevan, ¿no? Porque yo creo que cada persona tiene algo interesante que pueda contar de su vida o de lo que ha visto en su entorno. Sí, realmente sí, o sea, a veces decimos es que yo qué voy a ir a contar, es que pues yo no tengo, hay personas que han pasado por cosas peores que yo, sí, pero hay también personas que están pasando por lo que tú ya pasaste y ya superaste. Entonces sí vale la pena contar la historia, sí vale la pena darle herramientas a esa persona que viene detrás de ti viviendo lo mismo que tú viviste. Entonces, sí todas las personas que quieran escribir un libro, háganlo. O sea, ya no hay la excusa de que es muy costoso y no, lo podemos hacer autopublicado, por ejemplo, en Amazon se puede hacer, cuando no hay esos recursos económicos para poder trabajar con una editorial. Pero sí es bueno que se exprese porque hay muchas historias de superación que pueden ayudarle a otros, ¿no? Le dan herramientas para que puedan trabajarlo. Bueno, Miguel Ángel, entonces recuérdanos tus redes sociales, recuérdanos dónde pueden adquirir tu libro de plegarias de mis bendiciones. Eh, Está, ¿bien? no, no, tranquilo, dale, dale. Eh, Está disponible en bookmundo.com. Es una que trabaja en conjunto con mibestseller.es, España, donde se editó el libro. Y bueno, me pueden seguir en las redes sociales como Miguel Ángel Autor. Ahí estoy, también estoy en Threads. Y bueno, este libro, Plegares de mis bendiciones, también está en un formato digital, Kindle. Eh, Accediendo a la página de bookmundo.com, buscando el libro con el nombre que está publicado, están los dos formatos, ¿no? Y es un libro que se imprime bajo demanda, es decir, cuando la persona ya lo pide, ya lo quiere comprar, pues entonces ahí le van a hacer la imprenta del mismo libro, ¿no? Y eso es una ventaja, ¿no? Cuando vendemos así sobre demanda, es que no hay que imprimir 1000 libros para que nos salga un muy buen precio y luego qué hacemos con esa cantidad de cajas de libros para venderlos. Entonces es una muy buena opción cuando se compra a través de estas plataformas porque el que compra se le imprime, ¿no? Y se le envía. Exactamente. Bueno, Miguel Ángel, la verdad ha sido un placer para mí tenerte aquí, el poder compartir tu historia, el saber que tienes muchas cosas para contar y que lo haces a través de tus libros. Me encantaría que les dejaras otro mensaje a todas aquellas personas que están pasando por alguna situación por las que tú ya has pasado y que, pues, con lo que tú has vivido, les puedas dar a ellos como una palabra de aliento y de motivación para que sigan adelante.
Bueno, que se rodeen de personas que sean positivas para su entorno, independientemente de lo que estén pasando. Yo digo que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y bueno, que se rodeen de personas que resalten lo benevolente que tienes dentro, ¿no? Y rodearte de ese círculo y un poco alejarte un poco de esa, digamos, de mala vibra y, y rodearte de personas que en verdad saben tu potencial, creen en ti y que están hechos por cosas grandes que solo tú tienes que encontrar dentro de ti, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje más sincero que les podía dejar aquí a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, excelente, excelente mensaje. Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, permitir que podamos estar en comunicación contigo y que nos hayas contado estas situaciones que has podido superar en tu vida y acerca de tus libros, ¿no? Esa forma tan especial que has tenido de expresar y de contar todo lo que te ha pasado. Así que de verdad, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio y bueno, para la próxima, quizás para charlar un poco más. Claro que sí, tan pronto ya hayas lanzado anécdotas, por favor me lo haces saber para que nos cuentes y podamos ayudarte también a contarle a nuestra audiencia, a nuestros suscriptores acerca de este libro que se ve que es súper interesante. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por vernos, gracias por también regalarnos de su tiempo para poder estar hoy acá escuchando la historia de Miguel Ángel. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.